Hola, bienvenidos a este video sobre cómo crecer en la fe, en la virtud de la fe, así como tenemos una serie de videos sobre cómo crecer en la virtud de la humildad. Hoy nos vamos a centrar en la virtud de la fe según el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 162, que nos dice: para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe debemos alimentarla con la palabra de Dios, debemos pedir al Señor que la aumente, debe actuar por la caridad, ser sostenida por la esperanza y estar enraizada en la fe de la Iglesia. Es decir, que el Catecismo de la Iglesia Católica nos da 5 claves, 5 medios para crecer en la fe. Alimentarla con la palabra de Dios, pedir al Señor que la aumente, debe actuar por la caridad, ser sostenida por la esperanza y estar enraizada en la fe de la Iglesia. Por un lado vemos que aparecen las 3 virtudes teologales juntas. Estamos hablando de cómo crecer en la fe y dos maneras que nos sugiere es actuar por la caridad y ser sostenida por la esperanza. Es decir, aquí aparecen juntas la fe, la esperanza y la caridad. A medida que crecemos en una, crecen también las demás. Debemos entonces alimentarla con la palabra de Dios, la primera manera. Es decir, que no va a crecer mágicamente, sino que debemos alimentar nuestra fe con la palabra de Dios. Tanto tiempo que le dedicamos a tantas cosas, tanto tiempo que perdemos, también en redes sociales, leyendo cosas que no nos benefician tanto, cuánto más nos aprovecharía que alimentáramos nuestra fe, que aprovecháramos ese tiempo alimentando nuestra fe con la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios, la reflexión, la meditación, escucharlo, también podemos escuchar audios, escuchar videos, escucharlo en la Santa Misa, pero además de eso, leerla personalmente, profundizarla, recibir ese alimento para nuestra alma, un buen alimento sólido. La segunda manera que nos sugiere el Catecismo de la Iglesia Católica para crecer, vivir y perseverar en la fe, nos dice que debemos pedir al Señor que la aumente. O sea, no es un mérito propio, no es algo que yo consigo por mis propias fuerzas, sino debo poner de mi parte para crecer en la fe, pero debo pedir al Señor que aumente esa fe. Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos trae ahí varias citas del Nuevo Testamento, del Evangelio de Marcos, por ejemplo, ahora la vamos a leer, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 9, versículo 24, nos dice: inmediatamente el padre del niño exclamó: creo, ayúdame porque tengo poca fe. Se refiere a un pasaje del Evangelio que es la curación de un endemoniado epiléptico. El padre de este endemoniado acudió a Jesús pidiendo la curación de su hijo. Entonces le dijo a Jesús: creo, ayúdame porque tengo poca fe. Otra cita del Evangelio que aparece respecto a este tema de pedirle al Señor que aumente nuestra fe está en el Evangelio de Lucas, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 17, versículo 5. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. En este caso son los mismos apóstoles que le están pidiendo a Jesús: aumentanos la fe. Y así tenemos que aprender nosotros también a pedir: Señor, aumenta nuestra fe, Señor, aumenta mi fe. Y otra cita también del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, en el capítulo 22, versículo 32. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo a Pedro, el apóstol Pedro. Qué hermoso que el Señor le dice: yo he rogado por ti. O sea, imagínense que Jesús mismo sea el que ruegue por nosotros para que aumente nuestra fe. Que no dejemos de poner esto por obra. En primer lugar, alimentarnos de la palabra de Dios. En segundo lugar, pedirle al Señor que aumente nuestra fe. El tercer medio que nos dice el Catecismo, que debe actuar por la caridad. Y también nos trae ahí un par de citas del Nuevo Testamento, en este caso una cita de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 6.
Veamos lo que nos dice la palabra de Dios y además qué gran bendición tenemos, o sea, que es el mismo Dios el que nos está hablando a través de su palabra. Es decir, si queremos saber qué es lo que nos dice Dios, basta con tomar la Biblia y leer porque el Señor nos dejó ahí su mensaje. Entonces, en Gálatas capítulo 5, versículo 6, dice, en efecto, en Cristo Jesús ya no cuenta la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por medio del amor. Si yo tengo fe, esa fe debe notarse en el amor, en la caridad. Y tal vez nos viene inmediatamente la idea de ayudar a los que más lo necesitan, a los más pobres, ayudarlos con ropa, con comida, un comedor solidario, pero esa caridad la debemos vivir con todos, en todos los ámbitos de nuestra vida, empezando por nosotros mismos, ¿sí? Darle a nuestro propio cuerpo y alma lo que necesita, darle a nuestra alma poder acceder a los sacramentos, cuidar de nosotros mismos, cuidando en qué ambiente nos movemos, con qué compañías tratamos, qué hábitos cultivamos, es decir, cuidar sanamente y santamente nuestro cuerpo y nuestra alma en primer lugar, es decir, la caridad se vive también en primer lugar con nosotros mismos y en los más cercanos, en nuestra familia, en los compañeros de trabajo, las personas con las que me trato día a día, porque no estaría bueno vivir la caridad con los extraños en un comedor, dándole ropa a personas que no conozco, pero no estar viviendo la caridad con uno mismo y con la familia y con las personas con las que me trato todos los días. Entonces ahí debe estar el primer ejercicio de la caridad. Y la otra cita que aparece es de la carta del apóstol Santiago en el capítulo 2, versículos 14 al 26. ¿De qué les sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o una hermana desnudos o sin el alimento necesario, les dice, vayan en paz, caliéntense y coman, y no les da lo que necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Sin embargo, alguien puede objetar, uno tiene la fe y otro las obras. A ese habría que responderle, muéstrame si puedes tu fe sin las obras. Yo, en cambio, por medio de las obras te demostraré mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. Los demonios también creen y sin embargo tiemblan. ¿Quieres convencerte, hombre insensato, de que la fe sin obras es estéril? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves cómo la fe no estaba separada de las obras y por las obras alcanzó su perfección? Así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó en Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación y fue llamado amigo de Dios. Como ven, el hombre no es justificado solo por la fe, sino también por las obras. ¿Acaso Rahab, la prostituta, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y les hizo tomar otro camino? De la misma manera que un cuerpo sin alma está muerto, así está muerta la fe sin las obras. No es suficiente solo la fe, no es suficiente solo creer, sino que esa fe debe estar acompañada por obras. Esa cita conocida que dice, muéstrame si puedes tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. El próximo medio que nos sugiere el Catecismo de la Iglesia Católica para crecer en la fe es que tiene que estar sostenida por la esperanza. Y tenemos ahí una cita de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 15, versículo 3. Que el Dios de la esperanza los llene de alegría y de paz en la fe, para que la esperanza sobreabunde en ustedes por obra del Espíritu Santo. Y el último medio que nos dice el catecismo, que esa fe debe estar enraizada en la fe de la Iglesia, es decir, no es una fe individual, privada, individualista, sino que debe estar en comunión con lo que enseña nuestra Santa Madre Iglesia, en el magisterio, y vivirla en comunidad con nuestros hermanos, es decir, no inventarme mi propia fe, no licuar la fe, no recortarla, tomando aquellos elementos que me convienen o que me gustan, me quedan más cómodos y dejando fuera los que no me gustan. Bueno, entonces, esto es lo que les quería transmitir hoy, los medios que nos presenta el Catecismo de la Iglesia Católica para crecer, vivir y perseverar en la fe. Para resumirlo, estas 5 maneras, estos 5 modos que nos sugiere es que
Esta fe debemos alimentarla con la palabra de Dios, pedírsela al Señor en la oración, que debe actuar por la caridad, ser sostenida por la esperanza y estar enraizada en la fe de la Iglesia. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Adiós.